Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha intentado cruzar la barrera invisible que separa la vida de aquello que existe más allá de la muerte. Algunos han buscado señales en los sueños, otros en visiones, pero hay quienes aseguran haber escuchado susurros, palabras, voces. No en sus mentes, no en sus sueños, sino en el aire mismo, en grabaciones que nadie había llenado con su presencia. Son las psicofonías, fragmentos de sonido que parecen provenir de otra dimensión, de entidades que alguna vez caminaron entre nosotros y que ahora, de alguna manera, siguen aquí. Imagina estar solo en una habitación silenciosa, grabadora en mano, haciendo una simple pregunta al vacío: ¿hay alguien aquí que quiera comunicarse? Y cuando reproduces la cinta, entre la estática y el zumbido, emerge una voz que no reconoces. Una voz que susurra tu nombre. Una voz que responde. Esta experiencia ha sido reportada por cientos de personas en todo el mundo, desde investigadores escépticos hasta curiosos espontáneos que jamás imaginaron tener un contacto de ese tipo. Pero, ¿qué son realmente las psicofonías? ¿Son pruebas fehacientes de la existencia de otras realidades? ¿Ecos de energías atrapadas en este plano? ¿O simples proyecciones de nuestra mente anhelante, buscando sentido donde solo hay ruido? En este viaje, exploraremos casos reales, escucharemos testimonios estremecedores y analizaremos, sin filtros ni prejuicios, uno de los fenómenos más inquietantes de la comunicación con el más allá. Prepárate, porque cuando se abre la puerta del sonido, no siempre podemos controlar quién o qué la atraviesa. Todo comenzó con un error. O al menos, eso creyeron al principio. Corría el año 1959 cuando el pintor y cineasta sueco Friedrich Jurgenson decidió grabar cantos de pájaros en un bosque cercano a su hogar. Al reproducir la cinta más tarde, no solo escuchó los trinos naturales que esperaba. Entre los sonidos del viento y las hojas, emergió una voz humana que hablaba en noruego, su lengua natal. Al principio pensó en una interferencia de radio, algún cruce casual de ondas. Pero en grabaciones posteriores, las voces comenzaron a dirigirse a él. Una de ellas, con profunda emoción, lo llamó por su nombre y se identificó como su madre fallecida. Lejos de huir del fenómeno, Jurgenson se sumergió en una investigación obsesiva. Llenó decenas de cintas con voces que parecían surgir de la nada. Su trabajo fue tan impactante que incluso el Papa Pablo VI se interesó en sus grabaciones, según relataría el propio Jurgenson años después. Fue él quien popularizó el término psicofonías, abriendo una puerta que muchos otros seguirían. Uno de ellos fue Konstantin Raudive, un psicólogo y filósofo letón que, inspirado por las grabaciones de Jurgenson, llevó a cabo experimentos sistemáticos con grabadoras de cinta. Raudive reunió más de 70,000 grabaciones que, según afirmaba, contenían voces de seres que habían dejado este mundo. Su obra Breakthrough, La ruptura, publicada en 1971, se convirtió en uno de los libros fundamentales para quienes estudian este fenómeno. En sus registros, voces susurrantes contestaban preguntas, decían nombres, advertían sobre peligros o simplemente manifestaban su presencia con palabras cargadas de misterio. Más allá de estos pioneros, los registros de psicofonías comenzaron a multiplicarse en todo el mundo. Desde laboratorios de parapsicología en Europa hasta grabaciones casuales realizadas por amas de casa en sus cocinas. Las voces aparecían en diferentes idiomas, a veces apenas audibles, otras tan claras como una conversación normal. Algunos investigadores, como el español Germán de Argumosa, grabaron fenómenos particularmente perturbadores. Una de sus psicofonías más conocidas, captada en el edificio del Palacio de Linares en Madrid, contenía gritos, lamentos y voces infantiles que helaban la sangre de quienes las escuchaban. La ciencia, naturalmente, intentó encontrar explicaciones, interferencias de radiofrecuencia, pareidolia auditiva, ese fenómeno por el cual el cerebro tiende a dar sentido a ruidos aleatorios, defectos en los dispositivos de grabación. Sin embargo, en muchos casos, la nitidez de las voces y su relación directa con las preguntas formuladas desafiaban toda lógica técnica. Así comenzó esta historia, no en oscuros rituales o templos olvidados, sino en el simple acto de querer grabar la vida cotidiana y terminar capturando algo que no pertenecía del todo a este mundo. ¿Acaso las voces siempre han estado ahí,
esperando que aprendiéramos a escucharlas? No siempre son los expertos quienes abren las puertas al misterio. A veces, es la gente común, en su vida diaria, la que tropieza con lo inexplicable. María Torres, una joven maestra de primaria en Sevilla, decidió una tarde grabar los ensayos de coro de sus alumnos. Nada fuera de lo normal, canciones infantiles, risas, algún que otro tropiezo en las notas. Pero al llegar a casa y revisar la cinta, un fragmento la dejó paralizada. En un intervalo de silencio, justo cuando los niños hacían una pausa, se escuchaba con claridad una voz masculina, grave, susurrando en un tono urgente: «Ayúdame». Nadie más había estado en la sala, ningún adulto, ninguna figura desconocida. María, incrédula, repitió la grabación frente a sus colegas. Algunos lloraron. Otros, simplemente, no quisieron volver a escucharla. Casos como el de María se repiten con frecuencia. En 1997, en un pequeño apartamento de Buenos Aires, un hombre llamado Eduardo Cisneros grababa mensajes de cumpleaños para su hija que vivía en el extranjero. Durante una de las grabaciones, cuando deseaba un feliz cumpleaños en voz alta, una segunda voz, apenas un susurro pero perfectamente audible, respondió: «Estamos contigo». Eduardo, un hombre escéptico y práctico, pasó semanas intentando encontrar una explicación técnica. No había interferencia de radio. No había otros dispositivos grabando. La voz, simplemente, estaba ahí, como un eco de algo que no debería haberse manifestado. Más estremecedor aún es el testimonio de Clara Meneses, una enfermera en Guadalajara que acostumbraba grabar sus pensamientos en un viejo cassette como forma de terapia personal. Una noche, después de su turno en cuidados paliativos, se sentó a grabar sus reflexiones. Entre palabras cansadas y silencios largos, una voz infantil surgió, diciendo claramente: «No me olvides». Clara recordó entonces a un pequeño paciente que había fallecido días atrás en la unidad. No pudo evitar llorar durante horas, abrazada a aquella grabadora que, sin saber cómo, había captado un fragmento de despedida. Estos relatos no pertenecen a investigadores ni a fanáticos del misterio. Son historias de personas sencillas, sin agendas ocultas, que de pronto vieron cómo la frontera entre este mundo y otro más profundo se desdibujaba en el lugar más inesperado: el sonido. Quizá las voces no buscan asustarnos. Quizá solo quieren ser escuchadas. Hay sitios donde el pasado nunca se marcha. Lugares donde el dolor, la fe o la violencia quedaron impresos en los muros, en los ecos del viento, en algo que apenas podemos captar. No es casual que en hospitales abandonados, campos de batalla o viejas iglesias se concentren algunos de los registros psicofónicos más estremecedores del mundo. Uno de los casos más célebres ocurrió en el Hospital del Tórax de Terrassa, en España. Construido en los años 50 para tratar enfermos de tuberculosis, pronto se convirtió en sinónimo de muerte y sufrimiento. Se dice que muchos pacientes, incapaces de soportar la agonía, se arrojaban desde el 9º piso. Hoy, abandonado, el lugar guarda un silencio pesado, interrumpido ocasionalmente por grabaciones inexplicables. Equipos de investigadores han captado voces que llaman por ayuda, sollozos que atraviesan los corredores y, en ocasiones, una risa infantil que resuena en salas vacías. Quienes han estado allí aseguran sentir una presión en el pecho, una tristeza sin motivo, como si el edificio aún respirara dolor. Otro escenario emblemático es el campo de batalla de Gettysburg, en Estados Unidos, testigo de una de las confrontaciones más sangrientas de la guerra civil. Investigadores han logrado grabar voces de soldados marchando, órdenes militares y hasta lamentos de agonía. En 2010, un grupo de entusiastas registró una psicofonía donde se escucha claramente: «No me dejes aquí». No había nadie alrededor. Solo la vasta extensión de césped y las ruinas mudas del pasado. En México, la iglesia de San Juan Bautista en Coyoacán ha sido protagonista de relatos aún más perturbadores. Durante una grabación de rutina en una ceremonia religiosa, un periodista captó una voz que interrumpió el sermón. Mientras el sacerdote hablaba de redención, una voz profunda, apenas perceptible al oído humano pero evidente en la grabación, murmuró: «Mírame». Posteriores análisis descartaron manipulaciones o errores técnicos. La Iglesia,
con más de 400 años de historia, se convirtió desde entonces en objeto de estudios y vigilias espirituales. Estos lugares nos recuerdan que la memoria emocional puede permanecer atrapada en los espacios que fueron testigos del dolor, la devoción o el miedo. Cada muro, cada piedra, cada rincón, puede ser un portal sutil donde las voces del pasado buscan, aún hoy, ser escuchadas. No siempre es necesario buscar al más allá. A veces, el más allá nos encuentra primero. Desde que las primeras psicofonías comenzaron a ser registradas, la ciencia ha intentado encontrar respuestas lógicas y racionales. ¿De dónde surgen estas voces? ¿Son realmente manifestaciones del más allá o simples errores de percepción humana? Una de las explicaciones más aceptadas en el ámbito científico es la pareidolia auditiva, el fenómeno por el cual el cerebro humano tiende a interpretar patrones reconocibles, en este caso, palabras o frases, dentro de ruidos aleatorios. Así como vemos formas en las nubes o rostros en la textura de una pared, también podemos escuchar frases en la estática o en el sonido ambiente. Para la ciencia, muchos de los mensajes captados en psicofonías son producto de esta necesidad innata de darle sentido al caos. Otros estudios han apuntado a la interferencia electromagnética. Las grabadoras, especialmente las analógicas, pueden captar señales de radiofrecuencia, ondas de televisión o comunicaciones de radioaficionados que, en determinadas condiciones, se mezclan con el audio grabado. Esto explicaría algunas voces captadas en lugares urbanos o cercanos a antenas de comunicación. Sin embargo, estas explicaciones, aunque lógicas, no bastan para describir ciertos casos. En numerosas grabaciones, las voces parecen responder directamente a las preguntas formuladas en tiempo real, usando nombres o referencias que difícilmente podrían ser fruto del azar o la interferencia. Además, algunas psicofonías han sido captadas en habitaciones blindadas, aisladas de cualquier señal externa. Desde una perspectiva espiritual, las psicofonías son vistas como intentos de comunicación de almas que no han trascendido completamente. Son fragmentos de conciencia atrapados en una dimensión intermedia, buscando ser escuchados, recordados o liberados. Para quienes trabajan en el campo espiritual, no todas las voces pertenecen a entidades positivas. Algunas, dicen, pueden provenir de energías perturbadas, confusas o incluso malintencionadas. En investigaciones más profundas, algunos médiums han logrado captar mensajes coincidentes con las psicofonías registradas, lo cual sugiere, al menos para quienes creen en esta conexión, que no todo puede ser atribuido al error tecnológico o a la sugestión. Así, la frontera entre lo científico y lo espiritual se vuelve borrosa. Cada nueva grabación, cada nuevo susurro captado en el aire, es un desafío. ¿Estamos frente a un fenómeno explicable por la razón o frente a un puente hacia realidades más allá de la comprensión humana? Quizá, en el cruce de ambas miradas, se encuentre la verdadera naturaleza del misterio. No todos los susurros del más allá son vagas interferencias o palabras inconexas. En algunos casos documentados, las voces captadas por los grabadores han respondido con precisión, han ofrecido nombres, fechas, advertencias, incluso instrucciones. Y esto cambia todo. Porque si hay un mensaje, entonces hay intención. Y si hay intención, entonces hay alguien del otro lado que quiere ser escuchado. Uno de los casos más estudiados es el de Maggie y Jules Arch-Fisbach, una pareja luxemburguesa que en los años 80 logró establecer lo que llamaban comunicaciones de doble canal con entidades del más allá. No solo grababan psicofonías, también recibían mensajes a través de computadoras y radios. En varias ocasiones, las voces dijeron frases como «estamos vivos, pero en otro plano o la muerte no es el fin». Lo más inquietante fue cuando una de las voces dijo «hoy hablaremos a través del ordenador», y poco después apareció un mensaje en pantalla con el mismo contenido verbal que la grabación. Lo inexplicable no era solo el mensaje, sino la coherencia entre los medios. Otro caso estremecedor ocurrió en Málaga, España, cuando un grupo de investigadores liderado por el ingeniero Pedro Amorós captó una voz que, al ser preguntada «¿quién eres?», respondió con claridad «soy Andrés, estoy en la habitación». Lo desconcertante fue que una semana antes, durante una sesión anterior en el mismo lugar, una voz ya había susurrado el nombre Andrés.
Ninguno de los presentes conocía a alguien con ese nombre. Pero una investigación posterior reveló que un joven llamado Andrés había muerto en ese edificio décadas atrás, víctima de un accidente doméstico. En Puerto Rico, en 2003, una mujer llamada Eliana comenzó a grabar sesiones en su casa tras sentir presencias en la noche. En una de sus grabaciones, justo después de preguntar «¿Qué quieres?», una voz muy clara respondió «Que me perdones». La frase era clara, directa, desgarradora. Eliana nunca supo quién era, pero tiempo después, al revisar antiguos álbumes familiares, encontró una foto de un hombre al que no recordaba. Su madre, conmovida, le confesó que era su padre biológico, a quien Eliana nunca conoció por razones dolorosas. Desde esa grabación, las manifestaciones en su casa cesaron por completo. Estos casos no se prestan fácilmente a explicaciones técnicas. No son ruidos aislados, no son fragmentos sin sentido. Son mensajes con contenido emocional, histórico, personal. Y al recibirlos, algo cambia en quienes los escuchan. Una conexión se activa. Un puente se cruza. Porque cuando una voz desconocida pronuncia tu nombre, ya no puedes volver a ignorar el silencio. Después de tantos testimonios, de tantos registros y preguntas lanzadas al vacío, una pregunta persiste, aún más clara que cualquier psicofonía. ¿Qué nos están diciendo realmente estas voces? Y, más aún, ¿por qué algunas personas pueden oírlas y otras no? Tal vez no todos escuchan porque no todos están preparados. Tal vez esas voces no vienen a asustar, ni a interrumpir la vida cotidiana, sino a recordarnos que no estamos solos. Que hay algo más allá de lo tangible, algo que habita en los intersticios del sonido, en los segundos de silencio entre palabra y palabra. Para algunos, las psicofonías son prueba de que la conciencia no termina con la muerte. Para otros, son llamadas de atención, avisos, peticiones de auxilio de almas que aún no han completado su tránsito. Pero hay una verdad que trasciende las interpretaciones. Estas voces existen. Y no se callan. Siguen apareciendo en grabaciones de todo el mundo, muchas veces sin ser buscadas. Porque cuando el alma quiere hablar, encuentra su forma. Quizá hemos estado observando el fenómeno desde una mirada reducida, queriendo clasificar lo inefable en categorías científicas o esotéricas. Pero las voces del más allá no buscan ser clasificadas. Buscan ser sentidas, comprendidas, a veces, simplemente, aceptadas. Hay quien dice que escuchar estas voces abre una puerta que ya no puede cerrarse, que una vez cruzas ese umbral, el mundo cambia para siempre. Tal vez es cierto. Tal vez, después de este viaje, también tú empieces a notar los susurros en los lugares donde antes solo había silencio. Y si alguna vez decides apagar las luces, encender una grabadora y hacer una pregunta sencilla al aire, como ¿hay alguien aquí?, no te sorprendas si una voz te responde. Porque quizás siempre ha estado ahí.